Pastor Toca Junior. Seguimos con nuestra serie Gnosco. Esta serie me ha llevado a mí a pensar realmente y examinar y poder ver si realmente estamos buscando al Señor de la manera correcta. Al poder estar viendo las palabras que nos ha revelado el Gnosco. Y hoy llegamos a entender la palabra, entender a lo que la revelación de Dios viene sobre nosotros. Hemos hablado de conocer, saber, examinar, entender. Falta practicar y otras más. Pero hoy quiero hablar de entender. Y mire, al estar viendo en dónde podemos ver y de entender, es que a Dios no hay que entenderle, a Dios hay que creerle. Claro, yo no voy a tratar de entender a Dios, pero sí la revelación, entenderla para poder llevarla a la práctica. Y me ha llevado a muchos proverbios. La sabiduría, Proverbios 4:7, es lo primero. Adquiere la sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Eso está en Proverbios 14:29. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Proverbios 21. Hay que entender, entender. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Hay que entender la voluntad. El entender encierra la voluntad, el entender encierra la palabra, el entender encierra qué es el propósito para el cual yo estoy puesto acá en la tierra. Entender lo que Dios quiere para mi vida. ¡Qué maravilloso! La exposición de tus palabras no da luz y da entendimiento al sencillo. Para el Salmo 119, 130. Quiero leerte. ¿Dónde está el otro? Segunda Pedro 3:18. Más bien, crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en gracia y conocimiento, entender, crecer, entender de que yo tengo que conocerle. Gnosco no solo saber las historias de Jesús como que fuera un cómic o una historieta. Yo estoy entendiendo que el Señor tiene propósitos para mi vida, entendiendo que el Señor quiere que yo sea íntimo de Él por sobre todas las cosas. Qué maravilloso todo lo que el Señor pone delante de nosotros para que nosotros podamos salir adelante entendiendo que Él tiene los mejores planes para cada uno de nosotros. ¿Podemos entrar nosotros a adquirir la sabiduría? En Proverbios nos habla de sabiduría, de que cómo actúa el sabio más cómo actúa el insensato, de que el sabio es orgullo de los padres, orgullo de la madre, pero el insensato es tristeza de la madre. Podemos entender nosotros lo que la revelación de la palabra nos está dando a cada uno. Podemos entenderlo y podemos ver de que la palabra nos quiere llevar a una intimidad, a un conocimiento pleno, gnosco de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te dice, Salmos 32:8, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino, yo te daré los consejos. Podemos entender nosotros que todo lo mejor, que los mejores planes, que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. Podemos entender en este Salmo 32:8 nos está diciendo el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Yo estoy contigo, como estaré con Moisés, así estaré contigo. Le dijo a Josué, y pues mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces, solo mira que te mando, te esfuerces y seas valiente. Podemos nosotros entrar en esta dimensión de entendimiento, pero no es un entendimiento vago, es profundizar el entendimiento en la palabra, que el Señor quite la venda de nuestros ojos para poder entrar en la palabra y poder conocer lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No es como entender la Biblia. No, hay métodos para estudiar la palabra del Señor, hay métodos para poder escudriñar, para poder bosquejar la palabra del Señor. Pero no es eso lo que te vengo a hablar hoy.
No te vengo a dar clases de homilética, de hermenéutica, para que estudiemos y que nos volvamos teólogos y que saquemos nuestros cursos. Claro que podemos hacerlo, claro que debemos de hacerlo. Pero entender lo que el Señor quiere sobre nuestra vida. Ya el Espíritu Santo nos ha revelado a nosotros de que tenemos ese espíritu de adopción, de que somos hijos y podemos entrar a la presencia y clamarle: Abba, Padre. Pero entender que la relación entre nosotros con el Señor debe de ser íntima, debe de ser profunda, no debe de ser vaga. Debemos de nosotros profundizar la palabra del Señor, debemos de nosotros estudiar las epístolas y estar comiendo de nuestra constitución, de lo que el Espíritu nos ha revelado a través de estos escritores que utilizó inerrante la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Podemos nosotros entrar en esta dimensión de conozco a mi Dios. Sí, porque yo le entiendo y yo no puedo entender a alguien al que no estoy acostumbrado a escuchar. Yo no puedo entender a alguien al que no estoy acostumbrado a atender y a intimar con él. Yo no puedo hablar con un japonés y que me hable en japonés, no le voy a entender absolutamente nada. Si apenas les entiendo a los que nos hablamos en español. Debo de conocerle, conozco, para poder entenderle. Pero es que los planes de Dios son tan confusos. Conozco para poder entenderle y para poder aceptar la voluntad del Señor. Sí, yo sé que esta es la voluntad. No, dijo el Señor en tu respuesta. Sí, yo la entiendo y la acepto perfectamente porque entiendo a mi Padre, porque entiendo que la respuesta es esta, porque entiendo que Él tiene preparado algo mejor para mí, porque el Espíritu me lo está revelando, porque estoy adquiriendo sabiduría. En Proverbios podemos leer todos los proverbios y empieza con sabiduría, con sabiduría, con sabiduría. Entonces, ¿qué debemos de adquirir nosotros? Sabiduría. ¿En dónde? A través de la palabra del Señor. Adquirir sabiduría a través de lo que nos está revelando la palabra del Señor. Pero debo de conocerla, debo de amarla y debo de querer poder llevarla a la práctica. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice en los Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será en tu cabeza y collares a tu cuello. Poder nosotros adquirir sabiduría a través de la palabra del Señor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda obra buena. Podemos nosotros entender la palabra. Sí, yo la voy a entender, yo la voy a estudiar, yo me voy a preparar cada día más y más para ser mejor y poder ver la revelación de parte de Dios en la palabra y poder entenderla y no torcerla. Pero ¿cómo entendemos la voluntad de nuestro Padre? Siendo discípulos. ¿Cómo dice la palabra? No es discípulo el que no hace la voluntad de mi Padre. Yo soy discípulo del Señor. Sí, yo soy discípulo del Señor. Sí, pero ¿haces la voluntad de tu Padre? Pero ¿cómo la voy a hacer si no la entiendo? ¿Cómo la voy a hacer si no la puedo ni siquiera interpretar? No debemos de ser nosotros como el tamo que arrebata el viento, que va de aquí para allá, a donde sopla el viento, ahí vamos nosotros. Y si escuchamos, ayer hablaba nuestro pastor en la clase de Génesis, de que mira un canal y que hablan muchas cosas de la Biblia, pero a la interpretación que ellos quieren. Y si yo no estoy enterado plenamente de qué es y cómo es la palabra de Dios, a todo le voy a decir amén, todo lo voy a decir, ala, qué lindo, ala, qué bueno, ala, eso fue así. Y después voy a empezar a contradecir la palabra de Dios porque vi un programa. Debemos de prepararnos. No, ¿para qué me preparo yo? ¿Para qué entiendo la palabra? ¿Para qué entiendo la voz plena de Dios en mi vida? Para que cuando vengan los falsos profetas, para que vengan las falsas enseñanzas, yo pueda decir, eso no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, escrito está, dijo Jesús. Escrito está. Entonces yo debo de entender que escrito está, pero para entender lo que está escrito, debo de leerlo, debo de escudriñarlo, debo de estudiarlo. Podemos nosotros tener un tiempo de entendimiento sobre nuestras vidas. Podemos tener nosotros este tiempo de entendimiento sobre nuestro diario vivir. Entendimiento de la revelación. A cada uno le parece correcto en su proceder, dice Proverbios 21, pero el Señor juzga los corazones. Sí, mi proceder es correcto. Mire, yo predico todos los días. En el nombre de Jesús echo fuera demonios. Sí, no todo el que me ama me dice Señor, Señor.
Ah, no todo el que me dice. No, es el que hace. No es decir, entonces yo tengo que entender y debo de ver la diferencia entre decir y hacer. Decir es porque lo escuché o porque medio lo leí. Hacer es porque lo tengo dentro de mí, porque lo estoy estudiando, escudriñando, atesorando y llevándolo a la práctica. Llevar a la práctica algo no es porque ahorita se me ocurrió hacerlo. Pongámonos a levantar no sé cuánto peso en una barra en pesas, nos vamos a desgarrar un brazo, pero el que ha venido progresivamente haciendo las cosas lo va a lograr. Tiene que tener un camino para poder llevar las cosas a la práctica. Tiene que tener un tiempo de intimidad para poder entender la voz del Padre, para poder entender su palabra. Gnosco es entender. Entender al que conozco, con el que intimo todos los días. Conozco a mi Dios. Yo conozco a mi Dios plenamente, así como Él me conoce plenamente a mí. Debemos de estudiar, debemos de profundizar cada día más y más nosotros para conocer al Señor. Esta intimidad que debemos de tener todos los días, mis hermanos, mis amigos, tú que no conoces al Señor y estás viendo este video, hoy puede ser el día de tu milagro y que Él te está tocando a tu puerta y diciendo, yo quiero estar contigo, quiero cenar contigo, quiero morar en ti, quiero gobernar tu vida, quiero darte los mejores pensamientos que tengo para ti. Quiero que me conozcas para que puedas recibir todo lo que tengo para ti. Todo lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Debemos de conocer y entender a nuestro Dios y entender lo que la palabra nos está diciendo. Cuando yo entiendo lo que la palabra me dice, cuando yo entiendo que la palabra dice porque la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la gracia, el regalo de Dios es vida eterna. Yo vivo de rodillas, vivo agradecido delante del Señor porque le entiendo, porque sé y en mi corazón está plenamente de que Él hizo las cosas por mí y que Él es el único camino a Dios. Yo puedo entender la palabra del Señor, pero debo de invertir tiempo. Ayer fui a Radio Cultural a hacer un pago del programa que tenemos. Y entré a saludar al hermano Jeremías, ahí estaba en su oficina y lo miraba sentado enfrente de su computadora con una tablet de este lado tenía su Biblia abierta y de este lado tenía un diccionario, creo que era bíblico o algo bíblico para poder ver una referencia. Y decía, ¿cómo el hermano está profundizando? Tiene su tecnología porque está escribiendo su bosquejo y aquí tenía otra cosa abierta, pero tiene su palabra y tiene un comentario bíblico para poder estudiar y extender la palabra del Señor, entender. Pero hay que invertir, pero hay que buscar los medios, pero hay que buscar recursos y la guianza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entender que es la voz de Dios la que nos está guiando, entender que es la voz de Dios la que nos está diciendo, por aquí es que el Señor te está revelando qué es lo que tienes que hablar, no lo que digan mi hígado, lo que tengo que predicar, sino lo que Dios quiera hablar, porque la voz de Él es la que va a venir a hablar y la que va a llegar a los corazones. Yo debo de entender la palabra, debo de entender de que estamos puestos acá en la tierra con el único fin de glorificar al Señor, con el único fin de darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Efesios que debemos de ponernos toda la armadura, que debemos de conocer cuál es la armadura para darle el buen uso a la armadura, toda la armadura de nuestro Dios. Hay que fortalecernos en Él, pero para fortalecerme en Él debo de conocerlo. Para pelear con el Señor de mi lado, debo de conocer las estrategias de mi Señor. Pelear de rodillas. Para clamar, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces, para que me enseñe esas cosas grandes y ocultas que aún no conozco. Debo de clamar, debo de intimar, debo de gnosco a mi Dios, para que Él me revele, para que Él me dé a entender todas las cosas y yo pueda conocer con revelación de parte de Él todo lo que Él tiene preparado para mí. ¿Podemos obedecer a nuestro Dios? ¿Cómo? Entendiendo su palabra. ¿Cómo? Comiendo de su palabra, intimando con Él todos los días. Gnosco, esta palabra que viene a revelarnos a nosotros conocimiento, el saber, examinar, entender y practicarlo.
Hoy hablamos de entender la palabra. Invirtamos tiempo. Yo he sido uno de los líderes en la iglesia que, ¿cómo vas con tu lectura bíblica? ¿Estás leyendo la palabra del Señor? Y la gente cansada, es que usted solo de lectura habla. Si es lo que me sostiene a mí, es lo que me llena, es lo que me da de alimento todos los días. Yo no puedo pasar sin comer un día, no digamos unas horas. ¿Y cuántos estamos sin comer la palabra del Señor y no entendemos que este es nuestro sustento diario? Hay que entender la palabra del Señor, hay que amar la palabra del Señor. Es que yo no tengo el hábito de la lectura, mi hermano. Pues debes de tener el hábito, o no tengas el hábito, pero tienes el amor por la palabra del Señor. Entonces come todos los días. Y que entendamos humanamente, nuestro entendimiento debe de ser abierto y decir, yo necesito esto para sustento diario. Y esto me va a llevar a una intimidad, a Gnosco, a mi Creador, a Gnosco, a mi Salvador, a Gnosco, a la revelación plena de la palabra del Señor. Y entonces yo voy a salir triunfante en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Podemos nosotros entrar en esa dimensión de entendimiento. Ya no es solo de leer para tachar una hojita y decir, ya leí el uno, para que cuando me digan, yo le diga, sí, ya leí, aquí está mi hoja, mire, ya leí. Sí, pero ya leíste, pero ¿entendiste lo que leíste? Pero el Espíritu Santo te reveló que todo lo que leíste, ¿qué te quería decir? ¿A dónde te quería llevar? ¿Y por qué te lo quería decir? Debemos de hacerlo cada uno de nosotros, porque todo viene de adentro hacia afuera. Mire, la vida cristiana no es de afuera hacia adentro, no, es de adentro hacia afuera, porque adentro mora el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu de Dios. Porque Dios es el que produce, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, produce dentro vosotros. Entendamos que somos templo del Espíritu Santo y que debemos de actuar para vivificar, no para dar muerte. Todo lo que viene de parte de Dios da vida. Todo lo que viene de parte de Dios es luz. Si andamos como Él está en luz, tenemos lo mejor para cada uno de nosotros. Porque Él es luz. Porque yo soy la luz. Él no dijo, yo traigo la luz. Yo soy la luz del mundo. Y si yo tengo dentro de mí el Espíritu Santo, yo tengo luz. Yo tengo luz propia. Yo tengo poder propio en vosotros. Pero mire cómo continúa aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Podemos conocer nosotros cada día más, asidos de la palabra del Señor. Gnosco es profundizar. Gnosco es llevar a un nivel más profundo el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Dios y de la revelación que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Una revelación inerrante, una revelación sin tacha, sin mancha, y que hemos visto en todas las series que hemos predicado que se complementa la palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre de ti todos los días y su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, matrimonio, familia, negocio, trabajo, sobre tus generaciones. Y que el entendimiento de parte de Dios, esa sabiduría de parte de Dios, venga sobre nosotros todos los días y que podamos gnosco a Él y su palabra plenamente cada día. Que Dios te bendiga.